Abrimos con esta noticia en desarrollo. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ganó con facilidad la elección primaria republicana frente a 10 rivales y ahora busca un histórico cuarto mandato. El gobernador ha salido victorioso con más del 80% de los votos. Abbott ha prometido reformar el sistema de impuestos a la propiedad, incluyendo limitar el gasto local, reducir el valor de las viviendas para impuestos y eliminar el impuesto escolar para propietarios. Más adelante tenemos un reportaje desde Dallas sobre las fuertes primarias demócratas por el Senado de Texas. Hola, ¿qué tal? Soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarme. Estas son otras de las noticias que estamos siguiendo muy de cerca aquí en 24 horas. Más de 21,000 vuelos han sido cancelados o afectados mientras aerolíneas evitan el espacio aéreo del Medio Oriente tras la guerra entre Irán y Estados Unidos. Ahora cada país se mueve contra el tiempo para rescatar a sus ciudadanos. También Washington lanza una advertencia a Caracas. El gobierno del presidente Trump estaría preparando posibles cargos criminales contra la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Pero continuamos con el cuarto día de la guerra entre Irán y Estados Unidos. Más de 50,000 soldados estadounidenses participan en operaciones militares hasta el momento. Las fuerzas estadounidenses junto a Israel aseguran que han realizado ataques continuos y han golpeado cerca de 2,000 objetivos en menos de 100 horas de operación. De hecho, el ejército de Israel informó que atacó un edificio donde clérigos tenían previsto reunirse para discutir la elección de un nuevo líder supremo. El portavoz militar israelí dijo que el objetivo era impedir que Irán reorganice su liderazgo y su estructura de mando. Las autoridades indicaron que aún evalúan si hubo víctimas tras el ataque. Sin embargo, Irán también respondió. Vamos hasta Dubái, donde un dron iraní impactó un estacionamiento cerca del consulado de Estados Unidos, provocando un incendio. Veamos el momento cuando el dron impactó la zona. Las autoridades confirmaron que todo el personal del consulado está a salvo, aunque el incidente demuestra que Irán aún puede lanzar ataques pese a los sistemas de defensa. Pero esto no es todo. Hay otra zona donde la guerra también continúa escalando. Israel envió tropas al sur del Líbano y pidió a los residentes que evacúen ante el riesgo de nuevos ataques. El grupo militante Hezbollah, respaldado por Irán, dijo que está listo para una guerra abierta con Israel y lanzó cohetes contra el norte del país. Israel respondió con bombardeos que dejaron al menos 50 muertos y más de 300 heridos, según autoridades de salud. Y más de 800 personas han muerto en los primeros días de la guerra. La mayoría de las víctimas se registran en Irán, donde el gobierno informó que el número de muertos ya supera las 787 personas, mientras que en el Líbano se reportan en total 52 muertos. Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos ha confirmado 6 soldados muertos y al menos 18 heridos graves desde el inicio de la operación militar el fin de semana. Por cierto, 4 de los 6 militares fueron identificados este martes. Ahí los tiene en pantalla. Ellos fallecieron cuando un dron impactó un puerto en Kuwait el pasado domingo. Mientras tanto, el presidente Trump dijo que quiere cortar todo el comercio con España. Esto luego de que el primer ministro Pedro Sánchez no permitió el uso de algunas bases militares para Washington. Escuchemos cuál fue la explicación del gobierno de España. Las bases de uso conjunto con Estados Unidos son bases de soberanía española que tienen un marco dentro del tratado con los Estados Unidos y es dentro de esa premisa de nuestra soberanía y del marco del tratado en el cual pueden ser utilizadas. Por lo tanto, no hay nada extraño ni sorprendente y, por lo tanto, no esperamos en absoluto ninguna consecuencia. El presidente Trump señaló que 15 aeronaves militares fueron trasladadas desde el sur de España después de que el gobierno español rechazó los ataques contra Irán. Y los gobiernos de Europa y Estados Unidos trabajan para ayudar a miles de ciudadanos que quedaron varados en el Medio Oriente. Estados Unidos informó que está organizando aviones militares y ayudando a estadounidenses a conseguir vuelos comerciales. El gobierno de España también informó
que más de 100 ciudadanos españoles llegaron este martes a Madrid. Yo estaba en una planta 13 y yo veía los bombardeos, cómo tiraban los misiles. Y se veía perfectamente desde mi habitación. Justo íbamos a un hotel que había caído un proyectil en el hotel de al lado y nos enteramos gracias a nuestra amiga y decidimos pues no ir a ese hotel. Según la prensa asociada, la demanda de vuelos charter se han disparado tanto que algunos han llegado a pagar hasta 200.000 euros por un solo vuelo. De hecho, lo que iba a ser las vacaciones de sus sueños se convirtió en una pesadilla para un grupo de turistas mexicanos. Felipe Silva y varios amigos de Yucatán quedaron varados en Dubái en medio del conflicto entre Irán y Estados Unidos, luego de que decenas de vuelos fueran cancelados en la región. Mientras esperan una forma de regresar a casa, pues la incertidumbre crece y los gastos de hotel y comida siguen aumentando. Víctor Blázquez habló con Felipe y nos cuenta su historia. Lo que iban a ser unas vacaciones de ensueño por los Emiratos Árabes Unidos se convirtieron en una pesadilla en solo cuestión de horas. La situación está crítica. Felipe Silva y un grupo de amigos procedentes del estado de Yucatán, al sureste mexicano, se encuentran en Dubái, varados en medio de un conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos. No pueden salir de la peligrosa zona por las cancelaciones de los vuelos. Fuimos a cenar y sí escuchamos estruendos y aviones y vemos lucecitas y cosas que pues ya se vuelven un poco paranoicas porque pues estamos a la perspectiva de que esto está bien, está mal, qué está pasando y pues lo primero que hacemos es regresar al hotel. Pues tratamos de estar tranquilos, de guardar la calma porque no ganamos nada poniéndonos alterados. Mientras el saldo de las tarjetas de crédito se reduce, la angustia crece porque no saben cuándo podrán viajar de regreso a casa. Mientras, los gastos para pagar las noches de habitación y comidas principalmente siguen. Pues nosotros no somos de aquí, somos turistas, entonces imagínate que te llegue una alarma a las 12 de la noche que dice busca un lugar seguro, protégete ante la amenaza de bombardeo y esto y vuelve a sonar y vuelve a sonar, entonces pues sí nos alarmó. Por su parte, el gobierno mexicano aseguró que todas las consultas de protección y asistencia consular han sido atendidas y no se reportan mexicanos afectados. Nuestras embajadas están pendientes de todas y de todos ellos para auxiliarles en lo que requieran en términos, desde luego, de protección y de asistencia consular. En números de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hay unos 7,000 mexicanos en Medio Oriente que necesitan ayuda para salir de la zona de conflicto. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Y la crisis en Medio Oriente está provocando cancelaciones masivas de vuelos y cambios en rutas aéreas en todo el mundo. Más de 21,000 vuelos han sido cancelados o afectados, mientras muchas aerolíneas evitan el espacio aéreo de la región y toman rutas más largas. Rubén Pereira tiene el reporte. La crisis en Medio Oriente ha provocado cancelaciones masivas de vuelos y el cierre de algunos corredores aéreos clave. De acuerdo con reportes de la industria, más de 20,000 vuelos han sido cancelados o afectados en los últimos días, dejando a miles de pasajeros varados y reduciendo la disponibilidad de vuelos, especialmente entre Asia y Europa, algo que tiene preocupados a viajeros frecuentes como Ameyalzin. Como viajo frecuentemente a Europa y a la parte de Asia, la mayoría de los vuelos tienen escalas en países del Medio Oriente, por ejemplo en Dubái. Dubái es un aeropuerto pues donde casi todos los vuelos hacen escala y actualmente pues sí me afecta. Pero el problema no es solo la cancelación de vuelos. Muchas aerolíneas ahora están evitando el espacio aéreo de Medio Oriente, lo que obliga a tomar rutas más largas. Aumenta el precio del combustible, la tripulación pasa más tiempo en el aire, pagamos más sueldos, los aviones tienen menos tiempo de reparaciones, lo cual hace que paguemos primas a los mecánicos para que los arreglen. Ese impacto ya comienza a reflejarse en el precio de algunos boletos. Por ejemplo, un vuelo entre Hong Kong y Londres ya supera los $2,700, mientras que algunos boletos de última hora en clase ejecutiva han alcanzado hasta $7,000. Según reportes del sector, las consultas de viajeros para modificar o buscar rutas alternativas han aumentado hasta en un 75%. Expertos advierten que si el conflicto continúa escalando, el impacto podría extenderse a otras rutas internacionales, provocando vuelos más largos, más caros y con menos disponibilidad.
Sí me afectaría eventualmente por lo mismo que soy nómada digital y pues viajo seguido, mínimo 2-3 veces al año. Entonces, si los vuelos van a subir los precios, pues obvio que en cuanto a presupuesto, me va a afectar. Mientras tanto, aerolíneas y agencias de viaje recomiendan a los pasajeros mantenerse atentos a posibles cambios en rutas o itinerarios. Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. Y con esto nos vamos a una pausa, pero no se muevan. Cuando regrese, la elección que más atención tiene hoy es la de Texas, donde los votantes definen nominaciones para cargos clave como el Senado Federal y varios puestos estatales. Tenemos un reportaje al regresar. El mensaje de Irán ha sido claro: si nosotros caemos, el petróleo sube. Y los efectos ya se sienten en el bolsillo de los conductores. Más detalles cuando vuelva. El presidente Trump anunció que Estados Unidos ofrecerá seguros especiales y una escolta naval para proteger a los buques petroleros que cruzan el estrecho de Hormuz, esto en medio de la guerra con Irán. Según el mandatario, esta medida busca evitar una crisis energética y garantizar que el petróleo siga llegando a pesar de la amenaza de Irán de cerrar la zona. Y es que el mensaje de Irán ha sido claro: si nosotros caemos, el petróleo sube. De hecho, en Estados Unidos el precio de la gasolina regular llegó a $3.11 por galón. Veamos cómo esto se puede ver en el lugar que usted vive. California sigue siendo el estado más caro, con un promedio de $4.64 por galón, mientras que Nueva York ronda los $3.11. Y Texas se mantiene entre los más baratos, con cerca de $2.51 por galón. Este martes se celebran elecciones primarias en varios estados del país, marcando el inicio del calendario electoral rumbo a las elecciones de medio término en noviembre. En Carolina del Norte y Arkansas, los votantes definieron las candidaturas para el Senado Federal y distintos puestos estatales y municipales. Pero la elección que más atención tiene es la de Texas. Allí se definen nominaciones para el Senado Federal, la Cámara Baja y una amplia gama de cargos estatales. Vamos precisamente a enlazarnos a Dallas. Ahí se encuentra nuestro corresponsal David Medina, en donde ya hay algunos detalles importantes de la jornada. Especialmente vamos a enfocarnos en la carrera por el Senado entre James Talarico y Yasmín Crockett, que todavía no se ha decidido. Cuéntanos, bienvenido. Gracias, Abel. Buenas noches. Así es, y todavía no se ha decidido, ya que a eso de las 7 de la noche, hora de Texas, se cerraron las urnas. Todavía se siguen contando los votos para poder saber quién es el candidato, en este caso del Partido Demócrata, que va a salir en la papeleta de las votaciones del próximo mes de noviembre. Entre ellos podemos ver esta candidatura para el Senado por parte del Partido Demócrata entre James Talarico y también la senadora federal también, que estamos viendo en pantalla, de estos dos candidatos que están luchando fuerte, ¿no?, para saber quién va a competir con parte de los que están peleando, ¿no?, por parte del Partido Republicano. Sabemos que parte de todo esto también ha sido una campaña fuerte entre los dos, posiciones totalmente diferentes entre ambos candidatos. Sabemos que James Talarico, ¿no?, profesor de una escuela pública en San Antonio, ex seminarista, también parte de su perfil como candidato demócrata, alguien que se llama conservador en sus discursos y que ha dicho que el amor es la fe del universo, parte de los discursos que él ha hecho, ¿no? Pero también del otro lado vemos a Crockett, que representa tal vez probablemente la vía progresista, que ha cosechado importantes victorias, también lo podemos decir, por parte del Partido Demócrata en estados como por ejemplo Nueva York, por parte del alcalde Mandani. Y bueno, esto es parte de la carrera política que estos dos candidatos del Partido Demócrata están luchando, y vamos a escuchar a continuación parte de lo que también pude tener la oportunidad esta tarde y durante todo el día prácticamente de hablar con algunos residentes de la ciudad de Dallas sobre cómo se llevaron a cabo estos comicios que dan la apertura, ¿no?, a este año electoral 2026. Escuchemos. Desafortunadamente hasta ahora es que se empieza a reconocer la importancia de nuestro voto, pero creo que hoy más que nunca la comunidad ha crecido, la comunidad está recibiendo el reconocimiento que nos merecemos, y es importante participar en ese tipo de actividades para ejercer nuestro poder como comunidad.
Y bueno, eso es parte de lo que nos decían habitantes de la ciudad de Dallas que ejercieron su voto este día, martes 3 de marzo, donde el peso del voto latino probablemente va a marcar la diferencia en estas elecciones que dan el impulso, ¿no?, para las próximas que se aproximan en el mes de noviembre. Así que esto es parte del recorrido que hemos hecho de las elecciones que, como lo repito, Abel, dan el paso de banderilla para que todos podamos saber quiénes son los que van a estar en las elecciones, en la papeleta para las próximas aquí en el estado de Texas. Abel. Gracias, David, por tu reporte. Estaremos muy al pendiente de cómo siga desarrollándose todo esto y de los últimos resultados. Muchísimas gracias. Y mire, vamos a seguir con resultados desde Texas, pues la legisladora estatal Gina Hinojosa se perfila como la candidata demócrata a la gobernación de Texas tras tomar una amplia ventaja en la primaria de su partido. Los resultados iniciales muestran a Hinojosa muy por delante de 7 rivales, mientras que el excongresista Chris Bell aparece en un lejano segundo lugar. Y en el congresista republicano Dan Crenshaw perdió su elección primaria frente al legislador estatal Steve Toth en una contienda marcada por divisiones dentro del Partido Republicano. Crenshaw enfrentó críticas de sectores del movimiento MAGA. Además, un reciente rediseño de distritos electorales en Texas terminó favoreciendo a Toth al incluir gran parte de su base política dentro del distrito. Así nos vamos con otra pausa. Cuando regrese hay más. Washington lanza una advertencia a Caracas. El gobierno del presidente Trump estaría preparando posibles cargos criminales contra la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Más detalles cuando vuelva. Volvemos al aire con esto porque el gobierno del presidente Trump está preparando posibles cargos criminales contra la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Según la agencia de noticias Reuters, fiscales federales analizan acusaciones de corrupción y lavado de dinero y habrían advertido a Rodríguez que podría enfrentar un proceso judicial si no cumple con ciertas demandas del presidente Trump. Las urgentes medidas económicas que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, pidió al Consejo de Ministros fueron duramente criticadas por miembros del exilio cubano. Señalan que son absurdas y que solo sería un intento más del régimen de un cambio fraude en las políticas de la isla. Vamos hasta Miami, Florida. Ronald Hacha nos trae este informe. Duras críticas reciben las llamadas mejoras de urgencia en la economía pedidas por el mandatario Miguel Díaz-Canel a su Consejo de Ministros para solucionar la terrible crisis que vive Cuba. Estas medidas estarían dirigidas a que los municipios tendrían una autonomía empresarial, fomentarían exportaciones y se flexibiliza la inversión extranjera, incluyendo a cubanos residentes en el exterior. Pero para muchos en la diáspora cubana de Miami, estos cambios son más de lo mismo. No se habla aquí de privatizar, se habla simplemente de poner más responsabilidad en manos de los municipios, algo que, por cierto, ya está funcionando técnicamente desde el año 24. Para líderes opositores cubanos, esa decisión es absurda frente a la crisis que viven los municipios en Cuba. Que él ha comenzado el proceso reformista dentro de Cuba, lo cual no es cierto. Quitarse la responsabilidad de todos estos renglones de la economía que él ha mencionado, los principales, y pasárselo a los municipios es risible. Hay municipios que ni siquiera tienen dinero para pagar a sus empleados. Muchos ya hablan en Miami sobre la posibilidad de un cambio fraude por parte del régimen castrista, que habría presentado estas mejoras superficiales frente a la presión del presidente Trump. Yo creo que está tratando de ayudar a que el mensaje de una aproximación desde el punto de vista económico sea más factible que suceda. Pero para nosotros los cubanos no lo es. Ya en el pasado, durante la administración de Obama, hubo apertura para la propiedad privada, pero luego todo volvió hacia atrás. Y entonces cerraron ese proceso de apertura y se inventaron las MIPYMES, que es un proceso de creación de empresas privadas. Y de acuerdo a estos expertos, ya es muy tarde para hacer un cambio drástico en la economía de Cuba, debido a la crisis que están viviendo en este momento, que debió hacerse hace 20 años, al estilo de China, en una economía socialista capitalista. Desde Miami, Florida, soy Ronald Hacha, Noticias Estrella TV. Ahora mire esto, en Texas se realizaron el dramático rescate de una pareja luego que el globo aerostático en el que viajaba se enredó en una torre de comunicaciones. 2 bomberos subieron a la torre de más de 900 pies de altura y lograron trasladar
del cubo del globo a la mujer y al hombre hacia la torre, usando sogas y un arnés. El incidente ocurrió el sábado, pero hasta ahora se dio a conocer el video del operativo de rescate que duró unas 4 horas. Y vamos a despedirnos con imágenes en vivo desde Israel, donde la tensión sigue creciendo en el medio del conflicto que involucra a Irán y Estados Unidos, que mantienen en alerta a toda la región. Así se está viviendo a esta hora en Israel. Con esto me despido, soy Abel Álvarez. Gracias por informarse con nosotros.